Buen día, mi nombre es Sara Mora y yo les voy a dar a conocer sobre la púrpura trombocitopénica autoinmune. La púrpura trombocitopénica autoinmune es un síndrome causado por la destrucción excesiva de las plaquetas recubiertas en sangre periférica por anticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria. La destrucción de las plaquetas o trombocitos se lleva a cabo en los macrófagos del retículo endotelial. Debemos recordar pues que las plaquetas o trombocitos son células que se fabrican en la médula ósea, la cual estas pues circulan por el torrente sanguíneo y contribuyen a la coagulación de la sangre. Estas plaquetas se producen por un método llamado endomitosis, que se convierten en células poliploides muy grandes y con un citoplasma bastante amplio. La producción de las plaquetas está regulada principalmente por la tromboproyectina, que es una citoquina elaborada en el hígado, en el riñón y en los músculos a una tasa más o menos constante y es capturada por su receptor, la cual es el CD110. Este receptor posee dos dominios extracelulares y dos intracelulares. Este está presente en la superficie de las plaquetas y de los megacariocitos adultos y jóvenes, pero también en otros precursores hematopoyéticos. La caída marcada de las plaquetas deja una mayor cantidad de tromboproyectina libre, siendo esta capaz de estimular a los megacariocitos, especialmente a los megacariocitos más jóvenes, permitiendo de esta manera pues la recuperación de los mismos. Las plaquetas tienen un tiempo de vida aproximado de 7 a 9 días. Estas al envejecer son retiradas de la circulación por el sistema monocito-macrófago como resultado de la muerte programada, la cual se denomina apoptosis. Hasta un tercio total de las plaquetas periféricas pues están reservadas en el vaso y estas se mantienen en equilibrio en el resto del cuerpo. Debemos recordar pues que la sangre contiene normalmente entre 140.000 y 450.000 trombocitos por microlitro de sangre y menos de 100.000 por litro puede producirse una hemorragia, aunque pues sin embargo el riesgo más grave de la hemorragia se presenta es cuando el número de trombocitos es normalmente menor de 40.000 o 30.000 trombocitos por cada microlitro de sangre. Esta enfermedad puede tener un origen medular o extramedular. Se desconoce, o sea, esta enfermedad no solamente se le dice autoinmune, sino también idiopática, pues porque se desconoce la razón de por qué se forman los anticuerpos, pero sí se puede saber si el origen es medular o extramedular. Cuando el origen está en la médula, si hacemos un aspirado, pues podemos encontrar que los megacariocitos pueden estar disminuidos y si estuviesen aumentados indicaría pues que la médula está bien y que pues ella está intentando de alguna manera compensar el origen de la trombocitopenia extramedular, la presencia de los anticuerpos antiplaquetarios de la púrpura trombocitopénica autoinmune. De hecho, esta fue demostrada por primera vez por Harrington en 1951. Etiopatogenia. La causa de esta enfermedad son las inmunoglobulinas G. En 1982, Lowen identificó a la glicoproteína 2B3A presente en la membrana plaquetaria como el principal antígeno inductor de los anticuerpos. Esta se ha mostrado la fijación también del complemento C3b en algunos casos. La clasificación. Esta se clasifica, tiene dos clasificaciones. Tenemos la primaria, que es cuando es autoinmune, y la secundaria es cuando es asociada a una patología. En este caso, pues vamos a hablar de la primaria cuando es autoinmune o idiopática.
y esta también puede ser aguda o crónica. Por acá tenemos las fases, la cual pues esta patología tiene 3 fases. Tenemos la púrpura trombocitopénica de reciente diagnóstico o aguda, que dura aproximadamente hasta 6 meses desde el diagnóstico. Tenemos la púrpura trombocitopénica persistente, la púrpura trombocitopénica persistente, que dura entre 3 y 12 meses. Y tenemos la púrpura trombocitopénica crónica, que dura más o menos, dura más de 12 meses. Púrpura trombocitopénica aguda en niños. La púrpura trombocitopénica pues es una enfermedad que en parte es frecuente en pediatría. Esto es un trastorno de la coagulación que comúnmente pues vemos en niños. No es una enfermedad contagiosa. La incidencia en niños pues normalmente es entre los 8 años, entre los 2 años y los 8 años de edad. Esta enfermedad en los niños tiene la remisión espontánea inclusive hasta los 2 años de evolución de la enfermedad. Al pasar de los años y expectativa de vida, es más importante valorar los efectos adversos y las secuelas posibles que haya dejado este tratamiento. En estos pacientes se restringe por total la actividad física, pues porque los niños son bastante inquietos y pues la idea es que no hagan ejercicios violentos, que también por parte de los padres pues se puedan evitar medicamentos que interfieran con la función de la plaqueta, como la aspirina, el diclofenac, más que todo los AINES. También pues debemos de tener en cuenta que los niños pueden desarrollar una púrpura trombocitopénica autoinmune después de una infección viral, que es normalmente después de una infección viral bastante fuerte que los niños desarrollan una púrpura trombocitopénica. Por acá podemos ver en las imágenes los niños con petequias, con púrpuras. Acá se ven, ¿sí? Púrpura trombocitopénica. La incidencia anual de la púrpura es de 3 a 17 casos por cada 100.000 niños menores a 16 años. Principalmente pues esta afecta a las edades comprendidas entre los 3 a 10 años de edad. Hasta un 9% de los adultos pueden tener una remisión plaquetaria pues espontánea, pero es muy poco el porcentaje porque la mayoría de los adultos pues pasan a la fase crónica. Entre el 25 al 30% de los casos estos evolucionan pues de forma crónica, como ya les había comentado, y el índice de mortalidad pues es muy bajo, está entre el 1 y 2%, principalmente pues hemorragia intracraneana, que ya les comentaré más adelante. La púrpura trombocitopénica no solo también se da en niños, sino también en embarazadas. El manejo de embarazadas, pues la paciente en ese caso requiere colaboración de hematólogos y obstetras, la cual pues hay que tener un seguimiento bastante preciso porque las plaquetas estando en esa condición pueden bajar de manera bastante brusca. La trombocitopénica gestacional es una alteración benigna en embarazadas y normalmente en ella los recuentos plaquetarios se da entre 70.000 o 80.000, y pues cuando se da en estos casos se deben evaluar pues otras posibles causas del por qué ese valor tan inferior de las plaquetas. Normalmente pues el seguimiento de los pacientes con la púrpura trombocitopénica autoinmune se debe individualizar en función de la estabilidad del recuento de plaquetas y del tratamiento. Es muy fundamental educar al paciente con respecto a qué, con respecto a las manifestaciones clínicas y con respecto a los riesgos de la enfermedad. En el caso de los niños, pues
hablar con los padres para poder de que ellos puedan tener el mayor reposo posible, porque ya que en cualquier momento que ellos puedan moverse de mala manera, ya en ese momento pues le puede salir una púrpura. Como les estaba comentando, que me faltó un poquito por comentar, normalmente al año el riesgo de mortandad por cada paciente es de 0,5 a 5% y la mortalidad es de estos pacientes es, como ya les había comentado, que está asociado a hemorragias intracraneales y a estos efectos secundarios de los medicamentos. El riesgo de la hemorragia grave normalmente se suele dar cuando las plaquetas están menor a 10.000 y normalmente eso se da en pacientes con edad avanzada. También pues podemos tener en cuenta que un 9% de los pacientes adultos pueden tener una remisión plaquetaria espontánea. Mecanismos inmunopatogénicos. Lo usual pues es que al momento del diagnóstico, cuando el paciente llega a nosotros, ya tenga anticuerpos plaquetarios monoespecíficos unidos a las plaquetas, ¿sí? El momento y la forma en el que estos polímeros anticuerpos aparecieron aún pues no se sabe, pues porque por eso se le dice idiopática, porque no sabemos el por qué se crearon estos anticuerpos. Estos complejos son reconocidos por macrófagos y monocitos mediante sus receptores FCE, ¿sí? Y luego de fagocitarlos y procesarlos, generan nuevos péptidos antigénicos que incluyen a las glicoproteínas, lo cual conducirá al reclutamiento y a la activación de las nuevas células T específicas, que a su vez estimularán a nuevas células B a producir anticuerpos contra estos nuevos péptidos plaquetarios. Esto se conoce como aplicación de epítopes. Sería el como que responsable de que la mayoría de los pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune crónica desarrollen anticuerpos contra múltiples glicoproteínas plaquetarias. Entre otros mecanismos, pues se ha demostrado de que las células T pueden producir directamente lisis de las plaquetas. Asimismo, pues también se ha observado de que los anticuerpos antiplaquetarios pueden, ¿cómo le explico? Pueden ser tóxicos inhibitorios a nivel de los megacariocitos, bloqueando la trombopoiesis y contribuyendo así pues a la trombocitopenia. Este último mecanismo es el que ha dado un origen en parte a nuevos enfoques terapéuticos y nuevas investigaciones, ya que pues se ha observado en estudios en ratones el volumen medio de las plaquetas ha aumentado. Este aumento de volumen pues se debe a que pues los megacariocitos liberan plaquetas de mayor tamaño y con características del citoplasma diferentes a las normales. Estos resultados sugieren que las características de las plaquetas liberadas no dependen de la haploidía y de los cambios citoplasmáticos de los megacariocitos. Entonces, pues, tal vez se deba a una acción del anticuerpo sobre el megacariocito. Eso es lo que, pues, como tal no se sabe. Hay una gran correlación, sí, entre la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, la plaquetopenia y el acortamiento de la vida media plaquetaria, lo que indica que los anticuerpos en la superficie de las plaquetas tienen un papel pues muy crucial en la destrucción de las plaquetas. En el vaso de estos pues
se captó una gran cantidad de plaquetas marcadas por radioisótopos en comparación con los controles normales. Hay evidencia que sugiere que la púrpura trombocitopénica autoinmune crónica, la producción de estos anticuerpos antiplaquetarios está bajo la influencia de varios mecanismos anormales mediados por linfocitos. Podemos colocar un ejemplo. Una elevada actividad de los linfocitos TH CD4 positivo con reducción concomitante de la activación T supresora CD8. Pues sin embargo, de la impresión de que la púrpura trombocitopénica aguda son diferentes y pues no se ha encontrado ningún predominio de algún fenotipo especial o incluso puede haber también disminución de la CD4 positivo también. En todo esto pues existe como una especie de correlación positiva entre este heterodímero en la membrana de los linfocitos T y el grado de la trombocitopenia. Los genes normalmente involucrados en el rearreglo del TCR son los genes 5B, 3, 6, 10, 13, 1 y 14. También se ha encontrado un aumento en la producción de la citosina y L1, L2 en la púrpura trombocitopénica aguda y crónica, aunque esta sobreproducción pues no se debe a un aumento de la cantidad de linfocitos, sino a una cantidad diferente. También se ha encontrado interacción de las células TH con células presentadoras de antígeno como estímulo primario para la producción de anticuerpos antiplaquetarios en estos pacientes. Pues normalmente estos pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune tienen anticuerpos que reconocen diferentes antígenos plaquetarios como principalmente los complejos GP, los 2B, 3B, 3B1, 3B, 2B1X y 1A. No se reconoce pues como tal el mecanismo de por qué estos anticuerpos llevan a la disfunción de las células T supresoras. Estudios han demostrado que este fenómeno pues puede corregirse con dosis repetidas de inmunoglobulina G. Se ha visto también pues que en pacientes con anticuerpos contra GP 1B la trombocitopenia es más severa. Esto pues puede deberse a que además de que las inmunoglobulinas G de estos anticuerpos pues están asociadas también a la inmunoglobulina M y a los C3 asociados también a las plaquetas. Los linfocitos B CD5 son células inmaduras pues que secretan preferentemente anticuerpos de inmunoglobulina G. En algunos pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune crónica existe una correlación entre el porcentaje de las células B CD5 y la cantidad de inmunoglobulina. Y pues de aquí se puede especular de que las células CD5 juegan un papel muy importante en la producción de estos anticuerpos. Es algo pues complicado saber también porque participan muchas células en esta enfermedad, como también tenemos las células asesinas naturales, que en la fisiopatogenia de la púrpura, algunos estudios han demostrado pues que la actividad de las células asesinas citotóxicas están reducidas en la púrpura trombocitopénica autoinmune crónica, pero en otros pacientes con la púrpura crónica estables tienen niveles normales de estas células, ¿sí? Entonces es algo como confuso
Aparte del aumento de la actividad, también está incrementada la respuesta proliferativa de estas células. Manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, al momento que ocurre una hemorragia significativa, pues el recuento plaquetario del paciente puede ser menor a 10.000, que eso de menor de 10.000 es fijo una hemorragia, y pues cuanto menor es el resultado plaquetario, pues mayor es el riesgo de hemorragia. Los pacientes afectados con púrpura trombocitopénica autoinmune frecuentemente el síntoma más indicativo es el de la fatiga. Es el síntoma que más que indica bastante, pues que el recuento de plaquetas está bastante bajo, debido a que las plaquetas pues ayudan a detener la hemorragia. Las manifestaciones clínicas de la púrpura trombocitopénica está relacionada con un aumento de la hemorragia, aunque cada paciente lo puede experimentar de una forma diferente. No todos los pacientes pues van a reaccionar igual con esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden ser, como la tenemos acá, fatiga o cansancio. Tenemos también la púrpura, que la púrpura pues es color púrpura en la piel. Los pacientes pueden tener estos morados sin necesidad de haberse golpeado. Por eso es que en el caso de los niños se restringe muchísimo la actividad física, ¿sí? Normalmente pues estas púrpuras aparecen en los codos y en las rodillas. ¿Por qué? Porque son articulaciones y son las articulaciones que más tenemos en movilidad. Pueden aparecer estos moretones en los codos y en las rodillas solamente con un movimiento. Cuando se dan estas púrpuras a nivel de mucosas, a veces se le salen las llamadas ampollas de sangre. En esta se le llama pues púrpura húmeda o púrpura mojada. Estos pacientes pues podrían experimentar hemorragias bastante graves. También tenemos la petequia, que son pequeños punticos rojos que no son palpables. Estos punticos son resultados de sangrado muy pequeño. También tenemos la epistaxis, ¿sí? Que ese sangrado nos preocupa en el paciente pues cuando es continua. Por acá tenemos el sangrado de la cavidad bucal o de las encías. También tenemos sangre en orina, vómito o en las heces. Y pues la más importante, la que más nos preocupa, es la hemorragia endocranial. Este es el síndrome más peligroso de la púrpura trombocitopénica autoinmune, ya que pues cualquier traumatismo craneoencefálico que se dé cuando la cantidad de plaquetas no es la suficiente como para detener una hemorragia, pues puede representar pues una amenaza para la vida del paciente. Diagnóstico. La historia del sangrado pues nos sirve a nosotros para orientar pues un diagnóstico. Allí pues podemos realizar un análisis de sangre para llevar a cabo el recuento de plaquetas, que es lo más importante, y así determinar la coagulación. También se pueden realizar otras pruebas para descartar otros trastornos que causan un recuento bajo de plaquetas y de sangrados. Normalmente pues el médico emite un diagnóstico de púrpura trombocitopénica autoinmune cuando el recuento de plaquetas es menor a 100.000 por microlitro de sangre, sin una disminución similar al recuento de glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Las plaquetas puede pues que se encuentren al momento de verlas por el microscopio, pues puede que sean de menor cantidad, pero hay un detalle de que las plaquetas pueden ser más grandes, pero la morfología puede ser la misma. Si bien es cierto que pueden haber más megacariocitos y luego pues va a ser raro encontrar agregados. Allí lo que ocurre es que no se sabe qué es lo que causa el origen de estos anticuerpos antiplaquetarios.
y por esto se le llama autoinmune o idiopática, ya que realmente pues no se sabe qué es lo que está causando que haya una respuesta en contra y no hay ninguna otra explicación clara para la trombocitopenia como una infección o como el uso de ciertos medicamentos. Tampoco existe una prueba como tal bien establecida para confirmar pues que una persona puede tener la púrpura trombocitopénica. El recuento de plaquetas se puede llevar a cabo con un contador automatizado pues para determinar la gravedad de la púrpura, y una muestra de sangre pues debe examinarse al microscopio para distinguir la púrpura trombocitopénica autoinmune de la púrpura trombótica y del síndrome urémico-hemolítico. Estos son dos tipos pues de trombocitopénica, debido que estos dos síndromes también se da debido a la destrucción de las plaquetas, aunque los otros sí tienen causa. La intensidad y la frecuencia del sangrado guarda relación con el nivel de la caída de las plaquetas. El recuento entre 100.000 hasta 30.000 por microlitro pues no pueden generar normalmente sangrados, mientras que pues los recuentos menores entre 30.000, 20.000 y más aún 10.000 pues presentan una hemorragia espontánea, y en el caso de los de 10.000 pues aproximadamente la posibilidad de complicaciones hemorrágicas pueden ser bastante severas, ya que pues se incrementan significativamente. En este caso pues la punción o la biopsia de la médula ósea en estos casos pues permitirá llegar a un mejor diagnóstico un poquito más específico en el caso del paciente. Tratamiento. Los pacientes al momento de uno mismo tomar una decisión de iniciar un tratamiento, pues se basa fundamentalmente en la presencia pues de las manifestaciones hemorrágicas y de la cifra de las plaquetas. Los pacientes pues con recuentos de plaquetas de 10.000 o más pues tienen criterios de que el tratamiento se tiene que hacer rápidamente, ya que estos pacientes pues suelen tener púrpura y epistaxis. Los pacientes con recuento de plaquetas menores a 30.000 o a 20.000, en general está indicado iniciar el tratamiento independientemente de la presencia de hemorragia. Y los pacientes con recuento entre 20.000, entre 30.000 o entre 50.000 pues suelen tener un curso estable y sin complicaciones hemorrágicas y no son candidatos pues a recibir tratamiento. Este tipo de paciente pues no se le indica tratamientos. Esos son los pacientes según el tipo de recuento que tengan de plaquetas, ¿sí? Pero para esto tenemos tratamiento de primera línea y tratamiento de segunda línea, lo cual el tratamiento de primera línea, como lo podemos ver acá, tenemos los glucocorticoides, ¿sí? Que son el tratamiento más eficaz para la púrpura trombocitopénica. Entre ellos tenemos, como lo podemos ver en el comienzo, la prednisona, que es el glucocorticoide más utilizado. También tenemos la dexametasona y también tenemos la inmunoglobulina. Hay que tener en cuenta pues que la dexametasona son 40 miligramos al día por 4 días, cada 2 semanas, por 3 ciclos. Y la inmunoglobulina es una por día, una al día por 2 días nada más. Debemos tener en cuenta pues que la duración de tratamiento para así reducir los efectos secundarios, en el caso de la prednisona, en algunos pacientes pueden requerir una prolongación del tratamiento para mantener una cifra de plaquetas estables. Pero en este caso pues es recomendable primero ver un tratamiento de segunda línea, ya que las dosis pues de prednisona mayor a 50 miligramos al día
de forma mantenida por mucho tiempo, pues se asocia a un alto riesgo de efectos secundarios graves. En cuanto a la dexametasona, pues genera una respuesta más rápida y de mayor duración en cuanto a la o sea, porque va en conjunto con la prednisona, la dexametasona, pero esta sí ya se tiene que colocar por menos tiempo. Y en cuanto a la inmunoglobulina, esta pues se administra de manera endovenosa con los glucocorticoides y se utiliza en primera línea en pacientes con hemorragia activa grave, en los pacientes que se requieren una respuesta bastante rápida. Por acá tenemos el tratamiento de segunda línea y tenemos la esplenectomía, que es más eficaz. Más del 60% de los pacientes responden y mantienen la respuesta a los 5 años. La morbilidad aumenta en relación con los factores de la obesidad, la edad avanzada y la pluripatología crónica. La anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular está indicada en los pacientes que se someten a la esplenectomía, siempre y cuando haya una previa valoración de la cifra de plaquetas y de otros factores de riesgo hemorrágico del paciente. Para los pacientes en los que la esplenectomía esté contraindicada o que no la acepten, los nuevos agentes trombopoyéticos son la alternativa que ofrecen pues mayor eficacia y menor toxicidad, aunque debemos de tener en cuenta pues que no es tan recomendable. Nuevos manejos de la enfermedad. Los agentes trombopoyéticos pues son fármacos que se han usado últimamente en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica autoinmune, ya que no modifican la respuesta inmune, sino que aumenta la producción plaquetaria estimulando el receptor de la trombopoyetina, que dispone de 2 agonistas, como lo podemos ver. Tenemos el Romiplastin y el Entrombopac, ¿sí? El Romiplastin se administra una vez por semana nada más, por vía subcutánea, y el Entrombopac pues se administra por vía oral a la dosis inicial de 50 miligramos al día. Se puede subir las dosis pues con el fin de alcanzar unas plaquetas mayores a 50.000 por microlitro. También tenemos un tratamiento, pues que estos son para pacientes refractarios, que en al menos pues un 20% de los pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune no se logran respuestas satisfactorias tras el tratamiento de la primera línea y la segunda línea, incluyendo a los glucocorticoides, que son bastante eficaces en esta enfermedad, y la esplenectomía y los agentes trombopoyéticos. En el caso de estos pacientes, pues antes de iniciar un tratamiento se debe analizar los riesgos y los beneficios en estos pacientes. En este caso tenemos por acá, como lo podemos ver, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que va contra el receptor CD20 presente en los linfocitos B. Durante la última época se han utilizado en pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune refractaria. Normalmente se administra durante 4 semanas y pues estudios recientes sugieren que el tratamiento combinado con dexametasona, rituximab y pues estos pueden ser muy eficaces antes de indicar una esplenectomía. Como opciones avanzadas en la quimioterapia, los agentes empleados en la púrpura trombocitopénica autoinmune refractaria han sido múltiples y su eficacia pues ha sido algo variable. Los más usados han sido los alcaloides, como podemos ver el vincristin o biblastina, la ciclofosfamida y el acetioprina. En general pues
la eficiencia es muy limitada y sobre todo es muy transitoria. También tenemos la quimioterapia en combinación, que también se puede administrar, se, se puede administrar en combinación de agentes con acción inmunosupresora y también citotóxica, como por ejemplo tenemos la asociación, acá la tenemos, de ciclofosfamida, prednisona, combinada esta con vincristina y uno ya sea de azathioprina o etoposide. Otra posible combinación también que están haciendo, que está siendo pues bastante eficaz, es la rituximab, la ciclofosfamida y la dexametasona. Agentes inmunosupresores o inmoduladores. Entre estos agentes tenemos el alemtuzumab, que por acá lo podemos ver, ¿sí? Como alternativa terapéutica, pues para que los pacientes con púrpura trombocitopénica autoinmune graves, con clínica hemorrágica de riesgo vital, y pues también tenemos la ciclosporina A, ¿sí? Y el micofelonato, que se han empleado pues ocasionalmente y su respuesta ha sido muy variable. Estos efectos pues cuando se retira el medicamento pues desaparecen cualquier efecto que tengan esto sobre el paciente de una vez. Por acá tenemos también los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que estos trasplantes de progenitores hematopoyéticos pueden ser autogénicos y alogénicos. Estos se han empleado pues en algunos casos de de púrpura trombocitopénica autoinmune crónica refractaria muy evolucionada. Pues en este caso pues se pone en manifiesto al paciente la elevada toxicidad por las complicaciones infecciosas y hemorrágicas y también un poco de respuestas que se pueden mantener a largo plazo. Por ende, pues debe considerarse un paciente con púrpura trombocitopénica autoinmune crónica refractaria que en ese caso pues haya fracasado todas las opciones de tratamiento de primera línea, de segunda línea, de todos. ¿Y por qué? Porque pues esta todavía no ha tenido éxito en un buen porcentaje y entonces pues por ende se considera experimental. Pruebas de laboratorio más comunes. Como no hay una prueba diagnóstica específica para la púrpura trombocitopénica, pues se tiene que proceder por descarte. En este caso, por descarte, ¿sí? Y con respecto a las pruebas que se deben iniciar con la revisión, tenemos primero la revisión de la extensión de sangre periférica, ¿sí? También pues esta se hace principalmente para descartar pues posibilidades de pseudotrombocitopenia y la presencia de megaplaquetas. También pues en este examen se puede descartar la posibilidad de una autodestrucción mecánica que tiene en común con la anemia hemolítica microangiopática. Se deben solicitar pues también otras pruebas para eliminar otras causas de la trombocitopénica autoinmune, como lo son la hematología completa, que la podemos tener acá, que es bastante importante al momento del diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? El VIH, la hepatitis C, la brucela, ¿sí? También tenemos la bioquímica hemática, como son la glucosa, la urea, la creatinina. También tenemos los anticuerpos antinucleares, la dosificación de las inmunoglobulinas y pues como ya les había comentado, el estudio de la coagulación.
El estudio pues de la médula ósea no se debe realizar a la primera, o sea, de que en parte pues nos pueda llegar un paciente con signos característicos de una púrpura trombocitopénica autoinmune y nosotros le vayamos a hacer una punción en la médula ósea de primera instancia. Normalmente pues se debe evitar más que todo en pacientes menores de 60 años principalmente, en lo que muestran refractariedad o mala respuesta al tratamiento de primera línea, cuando existen rasgos atípicos de forma periférica y antes de indicar la esplenectomía. En estos casos pues se debe realizar una biopsia de médula ósea con estudio citogénico en conjunto con las otras pruebas que se deben solicitar. Por lo menos la dosificación de inmunoglobulina pues debe ser posible. De ser posible, pues si se puede realizar antes de la indicación terapéutica sería fenomenal para poder descartar así pues una deficiencia de inmunoglobulina A o un estado de inmunodeficiencia. También podemos tener otras pruebas de laboratorio como son el test de COPS, los anticuerpos antifosfolípidos, como ya les había comentado el estudio de la médula ósea, el Helicobacter pylori también es bastante importante y los anticuerpos antitiroideos. Gracias.